Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Traigo para ustedes el tema números en complemento a 2 y formato IQ. Soy su servidor, el doctor Julio César Martínez Romo. Esto es parte del tema 1. Los temas que vamos a tratar o subtemas que vamos a tratar son una ecuación de complemento a 2 a decimal, que es una ecuación que nos permitirá realizar esa conversión de una manera muy directa, como tal, es una expresión matemática. Enseguida tendremos la forma de convertir de decimal a complemento a 2, con lo cual estaríamos completando los dos tipos de conversiones, el de decimal a complemento a 2 y de complemento a 2 a decimal. Enseguida tendremos las opciones de la aritmética, en este caso son la suma, la resta y la multiplicación de números en complemento a 2. Y finalmente daremos parte de lo que es el formato IQ o formato de números reales en binario, en números binarios. Comenzamos. Bien, en el primer tema vamos a observar la presencia de la ecuación que tenemos aquí a la derecha. Esta expresión nos va a servir para hacer la conversión de números binarios que ya estén en complemento a 2 a su correspondiente número decimal. Y el número puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso tenemos aquí la indicación de enteros positivos o negativos, ¿sí? A través de esta expresión. ¿Qué nos dice la expresión? Que el número decimal correspondiente sería igual a el valor que tenga el bit, que puede ser 1 o 0, multiplicado por la mayor potencia representable en el número, en este caso el bit más significativo, con un valor negativo. Esto va a hacer que todos los números que tengan el bit más significativo encendido, como ya se había visto anteriormente, va a representar un número negativo. Y ese número negativo será sumado con la sumatoria del resto de los bits en su peso normal de conversión completamente normal de binario a decimal, tomando en cuenta el peso de cada columna. En esta expresión que tenemos aquí podemos observar entonces que B es el bit, es un bit del número binario, cualquier bit, en este caso el bit enésimo y en este caso el bit n-1, y n es el número de bits. El bit de mayor peso es el bit n-1. Como ejemplos de aplicación de esa expresión tenemos lo que está aquí a continuación. Por ejemplo, tenemos este número, que es el número 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Si se nos dice que está en complemento a 2, entonces observaríamos que el bit más significativo vale 0, por lo tanto este término contribuye con 0 y el resto contribuyen con su valor normal de la expresión, que es el valor del bit multiplicado por el peso de cada columna, como se puede observar aquí. Y así tendríamos que el bit 0, que tiene un peso 1, vale 0, por lo tanto contribuye con 0. El bit número 2, perdón, el bit número 1 contribuye con un 2, el bit número 2 contribuye con 0, el 3 con 0, el 4 con 16, que es el peso de la columna, y la sumatoria nos da un total de 18. Entonces, básicamente, esto corresponde cuando el bit de signo es positivo, o sea, vale 0, corresponde con una conversión normal, común y corriente de números enteros. Aquí estamos hablando de números enteros. Un caso en el que el bit de signo está encendido, en este caso valdría 2 a la n-1, que para 8 bits es menos 128, y se le suma el resto de los bits presentes. En este caso el bit 0, con su peso 1 multiplicado por 0 da 0, básicamente es el mismo número que tenemos en el caso anterior, y observamos que la sumatoria da menos 110, entonces este número, de acuerdo con esta expresión, es el menos 110. Vemos otra cantidad aquí representada y vemos el caso, ustedes observan, de solamente 1 o puros unos, por llamarlo de esa manera, el número binario puros unos, y vemos que la contribución es menos 128, esta parte de aquí,
más la suma de todas las contribuciones acá. Sabemos que para un número, para cualquier potencia, por ejemplo en este caso, para 8 bits n-1 es 7, para 2 a la 7 que es 128, la suma de todos los números previos, independientemente del valor de n, es 2 a la n-1 menos 1. Entonces quiere decir que aquí 2 a la n, perdón, 2 a la n-1 es 128 y la suma de todas las posiciones previas es 127. Entonces lo que tenemos es menos 128 más 127 nos da menos 1. Siempre, siempre, siempre que sean números enteros y veamos puros unos, aún así el número de unos sea infinito, este valor va a ser equivalente a menos 1 en decimal. Algo importante que también hay que mencionar es que debemos de conocer el rango de los números que se están representando. En esta notación de enteros positivos o negativos, en este caso en complemento a 2, el rango siempre va a estar limitado por menos 2 a la n-1, que es cuando está el bit de signo prendido y todo lo demás en 0, hasta 2 a la n-1 menos 1, que es lo que comentamos hace un momento que les explicaba lo de puros unos en esta parte. Entonces eso nos da un rango de menos 2 al 8 menos 1 hasta 2 al 8 menos 1 menos 1. Nos da menos 2 a la 7 hasta 2 a la 7 menos 1, lo cual, una vez desarrolladas las potencias y las operaciones indicadas, nos dice que un número de 8 bits, aquí está en igual a 8, va a tener o va a representar 256 valores en el rango de menos 128 a más 127, 1 a 1, es decir, números enteros. Aquí vamos a hablar del caso en que tenemos reales positivos o negativos, pero no necesariamente enteros. En este caso se habla de la introducción del punto binario. La expresión es similar a la que veíamos hace un momento en la diapositiva anterior. Tenemos un bit de peso, y el de mayor peso, perdón, que es el bit de signo. Y luego tenemos la contribución de todos los bits en positivo, es decir, de potencias positivas de 2. Y luego tendremos la contribución de todos los bits de potencias negativas de 2. Las potencias negativas de 2 son las potencias que están a la derecha del punto binario. Una vez más, la nomenclatura: B es un bit del número binario, n es el número de bits parte entera incluido el signo, es decir, n incluye el signo, número de bits de la parte entera. M es el número de bits de la parte fraccionaria. Entonces es básicamente la misma idea del número entero más todo lo que aporte la parte fraccionaria. Entonces es importante observar esta condición de la parte fraccionaria. Unos ejemplos como en el caso anterior. Ahora vemos un número otra vez en una cantidad de bits. En este caso estamos hablando de 9 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits. Con 4 bits fraccionarios, 4 hasta 5 bits enteros, en donde el bit de mayor peso es el bit de signo, con un peso menos 16. Es menos 2 a la n-1, ese es el valor de esta columna. Y tenemos entonces que si tomamos las contribuciones de todos, excepto el negativo, la suma de todos, en este caso, es 15.9735. Este es el primer valor o el valor que obtenemos cuando el bit de signo está apagado. Todos los demás en 1. Un ejemplo interesante también es cuando tenemos todos los bits en 1. En el caso de tener todos los bits en 1, observen que la suma es menos 16 más la sumatoria de todos estos términos. Es decir, aquí están los pesos, entonces la sumatoria de del 1 por todos los pesos es lo que está aquí abajo. Y fíjense que siempre nos va a dar, como en el caso de menos 1, aquí nos va a dar el valor más pequeño de peso del bit que esté más alejado a la derecha. En este caso es
0.0625 es la potencia más lejana de 2, la más pequeña. Y esto nos ayuda a determinar cuál va a ser la resolución o el cambio más pequeño que va a haber al cambio de un bit. Si por ejemplo aquí pasara de 1, 0 a 1, 1, el delta o la diferencia entre ellos va a ser precisamente el valor más pequeño. O sea, aquí nos dice cuál es el valor más pequeño representable. Entonces tenemos la suma, y en este caso menos 0.0625. Siempre que este esté prendido, el valor va a ser negativo porque la suma siempre va a ser menor que en la magnitud del valor de la potencia del bit más significativo o más pesado. Si es negativo, pues va a predominar el signo negativo. El último caso que tenemos aquí como ejemplo es el caso de que haya el bit de signo prendido y todos los demás apagados. Si es así, pues el valor va a ser el valor que tiene la potencia más alta en negativo, que es en este caso el quinto bit, que es 2 a la 4, es menos 16. Entonces, esa es la forma de visualizar esta expresión, ¿sí? Cuando está el punto, están las potencias negativas de 2, que en este caso son 0.5, 0.25, 0.125, 0.025 y un infinito a la derecha, si es el caso. Y tenemos pues básicamente la manera de convertir entre un número binario a un número decimal. En este caso era un complemento a 2. Tenemos en este caso el rango. Va a ir de menos 2 al n-1, igual que en el caso de los enteros. Aquí se observa. Pero el extremo va a ser 2 a la n-1 menos 2 a la menos m. En este caso es el entero positivo, pero no es el valor positivo más alto, no entero, el valor positivo más alto. Y lo podemos observar aquí. Si ustedes observan, el valor es, este está en 0, entonces es decir, es el número positivo y con todos los bits en 1 es la mayor sumatoria que podemos obtener. Y bueno, eso nos da un valor de 15.9375. Si ustedes suman este valor con este, pues van a encontrar que es precisamente el 2 a la n-1, el 16, ¿verdad? Entonces por eso 2 a la n-1 menos 2 a la menos m. 2 a la menos m es la potencia más pequeña en 2, que es 0.0625. Y para el caso particular, pues vemos que este rango de 5 bits enteros, 4 bits fraccionales, nos genera el rango de menos 16 hasta 15.9375 con una resolución de 0.0625, que es la potencia más baja. Entonces estas ecuaciones nos van a servir para estar pasando entre los números binarios complemento a 2 hacia un número decimal. Esta expresión es interesante porque nosotros podemos situar el punto decimal en cualquier posición de una cadena de bits y eso va a afectar el valor decimal correspondiente. Por ejemplo, si ponemos el punto después del primer 1, tendríamos un valor negativo de menos 0.3554685, pero si yo pongo en la segunda posición, tendría menos 0.71093775. Y así sucesivamente. Si lo pongo en la tercera, menos 1.421875. Si lo pongo en una cuarta, menos 2.84375. Y lo que observamos es precisamente una progresión en el crecimiento del valor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente este bit va tomando un peso mayor conforme se va recorriendo el punto a la derecha. Aquí vale 2, perdón, aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 4 y aquí vale 8 en negativo, y se le suma la contribución de todos los demás de acuerdo a su relación con el punto. Aquí es 1, 0.5, 0.025, 0.0125, 0.0625, etc. Entonces, estos valores, pues fundamentalmente van a depender de dónde pongamos el punto. Comentar que un sistema digital
por defecto no conoce dónde hay un punto, de hecho no le podemos dar un punto. Por lo tanto, para un sistema digital, esta expresión y la manera de hacer la suma, resta, multiplicación o división inclusive es independiente donde tenga el punto. La mecánica del proceso de suma es independiente de donde esté el punto, la mecánica del proceso de resta es independiente de donde esté el punto, etc. Es importante notar pues que esa es una construcción que hacemos nosotros para darle un significado al número y nosotros determinar, por ejemplo, un rango dinámico para los números. Nosotros podemos decir que los números van a ir de -1 a .99999, etcétera, dependiendo del número de bits, o podemos decir que va de -2 hasta -2 a +1.9999, etcétera, y así podemos darle un significado distinto. Eso es indiferente para para el sistema digital físico, pero para nosotros es muy importante retener la abstracción en donde se encuentra el punto. Eso es algo que hay que recordar siempre. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace la conversión de decimal a complemento a 2. Con la ecuación pasamos de complemento a 2 a decimal. Vamos a comentar ahora cómo es la conversión de decimal a complemento a 2. Y vamos a basarlo en un ejercicio. Vamos a convertir el número menos 102.343234 a binario en complemento a 2. Y bueno, para poderlo hacer tenemos que contestar a 3 preguntas. La primera es: ¿cuál es el procedimiento para conversión de decimal real a binario en complemento a 2? O sea, saber de antemano por cuál va a ser el camino, cuál es toda la ruta que vamos a seguir para hacer esa conversión. Lo siguiente es determinar cuántos bits se requieren para la parte entera. Muchas veces hacemos la conversión y al hacer la conversión pues directamente nos da el número de bits. Es una otra manera de hacerlo, pero algo más elegante es saber por anticipado cuántos bits se requieren para la parte entera. Y por último, determinar cuántos bits se requieren para la fracción. Una vez que se tiene toda esa información, pues ya podemos nosotros proceder a la conversión. El tercer caso, yo creo que es el caso 3, la pregunta 3, es el caso un poquito más complicado, ¿verdad?, para determinarlo, pero vamos por partes. A la primera pregunta, ¿cuál es el procedimiento para la conversión de decimal real a binario en complemento a 2? La respondemos con este diagrama de pasos. Entonces nos dice que el primer paso es convertir la parte entera o convertir el entero z sin signo, ¿sí? Si es un número positivo, así quedará, y si es negativo, es el último paso para compensarlo, como vemos aquí en el diagrama, pero vamos por pasos. Entonces el siguiente paso es realizar la conversión de la fracción. A la fracción la vamos a llamar Q. Posteriormente, lo que corresponde es unir Z y Q con el punto, o con un punto, de tal manera que tendríamos la expresión Z.Q. Y por último, si el número es un número negativo, aplicaría sacar el negativo de ZQ mediante el complemento a 2 de ZQ. Entonces está Z.Q. Entonces esta es la secuencia de pasos a seguir. Vamos a introducir por ahorita lo que es el tema de la conversión a 2, conversión en complemento a 2 de un número, ya sea positivo o negativo, aplica para los dos casos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el negativo de un número ZQ con un ejemplo. ¿Sí? Tenemos para la realización del complemento de un número binario, tenemos una cadena de bits propuesta 1, 0, 1, 0, 3 unos, 3 ceros. Y vamos a obtener su complemento a 2. Entonces, el primer paso es agregar el bit de signo. El bit de signo es un bit que se va a encontrar a la derecha de toda la cadena. Es un bit que es importante agregarlo. No lo podemos dejar como parte de la cadena original, porque la cadena original, como en este caso, podría terminar un 1, que estaría implicando un número negativo, y de entrada no necesariamente es negativo. Entonces le vamos a dejar su 1 y le vamos a agregar un 0. Ese bit es entonces el bit de signo. El paso 2 es copiar cada bit enésimo de la cadena hasta encontrar el primer 1. Esto se hace, como está marcado aquí, de derecha a izquierda. Entonces se copian los bits uno a uno y tenemos la primera parte de la conversión. La siguiente es invertir cada bit después del primer 1. Entonces, después del primer 1 invertimos cada bit. De esa manera tenemos una cadena compuesta de bastantes o de una serie de bits, ¿verdad?
Entonces aquí está ya la conversión. Es 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como este es un complemento a 2, lo que se obtiene es el complemento de este número. Entonces es un número cualquiera. Es un número positivo, pues la conversión es el negativo de ese número. ¿Sí? Entonces este es un número dado, este es un negativo. Entonces esa es la secuencia para hacer una conversión en complemento a 2. Existe la otra versión conocida que es complementar a 1 y sumar 1. También es una forma de hacerlo. Y de hecho las operaciones aritméticas en complemento a 1 son diferentes a las operaciones aritméticas en complemento a 2. Llevan otra serie de pasos. Regresamos a la conversión de decimal a complemento a 2. Entonces primero vimos la secuencia. Ahora vamos a ver cuántos bits se requieren para la parte entera. Esta expresión nos puede servir para hacer esa conversión y no es más que aplicando leyes de los logaritmos encontrar el valor del número n al que hay que elevar el número 2, en este caso para encontrar el número de bits que nos permiten recuperar el valor entero, por lo menos una aproximación, utilizando el 2 como base, es decir, 2 a la n. Entonces esa es la idea de esta expresión, aplicar logaritmo. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, si consideramos el número 22 decimal, obtengo el logaritmo base 2. ¿Sí? El logaritmo base 2 del número 22 es 4.45. Como no existe un punto 45 de bit, se redondea hacia arriba. Round up quiere decir redondear hacia arriba el 4.45 y nos da los 5 bits. Sabemos que 22 en realidad tal vez no agote todo en unos los 5 bits, pero por eso, bueno, esa es la misma razón por la que este tampoco llega hasta el 5, llegan a 4.45, porque no se agota el valor máximo y esto no es potencia de 2. Si fuera potencia de 2, aquí nos daría directamente. Por ejemplo, si fuera el 32, que es la potencia de 2 más cercana hacia arriba, daría el 5 exacto en esta operación. Y bueno, la operación de redondeo nos da la cantidad de bits necesaria. Aquí vemos a continuación que el número 22 decimal es 10110, lo cual dice que estamos en una condición en la que para el número 22 requerimos 5 bits, como nos dice la expresión, y bueno, no llega a 5 la expresión directamente aquí el logaritmo porque en realidad tenemos ceros de por medio, es decir, si este fuera 32 serían 1 y sería 5, pero como no llega hasta 32, estos ceros implica que este valor va a ser más pequeño que 5. Y bueno, esa es la forma de encontrar el número de bits para la parte entera. A la pregunta ¿cuántos bits se requieren para la fracción? Damos una respuesta que es un poquito más complicada, ¿sí? En este caso, si la fracción es una potencia inversa de 2 exacta, simplemente bastará con aplicar la expresión log 2 de q, aquí dice e, debe ser q, log 2 de q, y encontraríamos si q vale 0.125, el logaritmo base 2 de 0.125 es menos 3, su magnitud es 3 y entonces sabemos que vamos a ocupar 3 bits. ¿Por qué? Porque es una potencia exacta negativa de 2, como nos lo dice aquí. Entonces allí no tenemos mayor problema, siempre y cuando se cumpla esa condición. Y podemos decir que 0.125 en realidad sí corresponde decimal, sí corresponde con 0, 0, 1 binario. Y vemos la presencia de los 3 bits, a que se referencia el resultado de la expresión anterior. ¿Qué pasa si la fracción no es potencia inversa de 2? Ahí tenemos un problema, porque podría requerirse una cantidad infinita de bits para acercarse a la fracción sin llegar a ser el valor de la fracción. Es una aproximación asintótica, pero en realidad no llega. Entonces, en este caso, la expresión que aplica es m, el número de bits de la fracción, es igual al redondeo de la magnitud de log de 2 de un valor e.
En este caso un error esperado. Este es un tipo de error de tipo estenoide aquí. Vamos a recalcarlo de la siguiente manera. Entonces este no va aquí, ¿sí? Entonces, realmente la expresión válida es esta. Muy bien. Entonces, cuando el valor de Q es un número que no es potencia negativa de 2, que incluso podría ser irracional o irracional periódico, tenemos dos opciones: limitar arbitrariamente a m bits o establecer una cota de error aceptable. Vamos a ver en unos momentos más otra posibilidad, ¿verdad? Pero de entrada son las más comunes: limitar arbitrariamente a m bits o establecer una cota de error aceptable. Vamos a suponer el caso de este número, por ejemplo, Q, el número 0.234934468, y decimos que aceptamos un error menor o igual a 10 a la menos 5. Entonces, la expresión que tenemos aquí, le metemos el valor y vamos a ver lo que resulta. Dice que el logaritmo base 2 de 1 por 10 a la menos 5, dice que es menos 16.6, al igual que comentábamos hace unos momentos, no podemos poner 0.6 de bit y lo redondeamos. La magnitud de este número la redondeamos hacia arriba y nos da 17 bits. Esos 17 bits son suficientes para representar esa expresión con un error decimal de 10 a la menos 5. Tiene sentido hablar de un error en decimal porque el número es decimal. Esta tabla que tenemos aquí es una tabla de cálculo de la conversión, del algoritmo de conversión del número 234935, que es el número con el que estamos trabajando, a binario. Entonces vamos a pasar de decimal a binario. Esta es la columna de resultados en binario. ¿Qué tiene cada columna? Tiene la potencia, que a la postre será la potencia negativa de 2. También nos dice el número de bit. Yo multiplico este valor de la fracción por 2 y me entrega esta cantidad. El algoritmo de conversión dice que si tiene un 1 después del producto, ese 1 se toma como el bit para ir convirtiendo el número, o sea, para ir acumulando los valores del número, y en la siguiente iteración ese 1 se descarta, se genera otra fracción menor que 1 y se vuelve a multiplicar por 2. Entonces esta columna tiene esa función. Aquí están los valores de los bits rescatados. Lo que está en azul tenue, son los valores de bit en 1. Y si localizamos estos dos, vamos a ver el 16 y 17, que es lo que nos dio el logaritmo base 2 del valor objetivo. Observamos que 1 es 0.0001. Este es si fuera hasta aquí, sería 1 por 10 a la menos 5. Pero tiene un 5 y otros números acá, lo cual quiere decir que es mayor, y decíamos que fuera menor o igual. Por eso nos vamos a 17 bits, que es lo que se obtiene con el redondeo en la expresión matemática. Y observamos que efectivamente tendríamos 0.000, pues aquí sería como que 0.7 por 10 a la menos 5, es decir, un valor que es menor que 1 por 10 a la menos 5, 0.7 por 10 a la menos 5. Entonces, en este punto observen cómo se cumple la condición solicitada, ¿sí? Para terminar la conversión, pues simplemente recolectaríamos todos estos valores y tendríamos la conversión. Aquí llegó hasta 23 bits, ¿sí? Y el error con 23 sería 1, 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 sería, con 23 bits, sería 1 por 10 a la menos 7. Un valor extremadamente pequeño, es una décima de una millonésima de una unidad. Para fines prácticos, pues muchas veces esto es suficiente, ¿verdad? Aquí tendríamos en la siguiente columna, bueno, en esta de aquí el peso, en esta de aquí tendríamos el producto del valor del bit por el peso, que es la contribución de la posición del bit, que nos va acumulando el valor. En los números más al final, en los bits más al final, este valor debe de estarse aproximando a
el valor objetivo, 2, 3, 4, 9, 3, etcétera. 2, 3, 8. Perdón, esta es la contribución. Hasta acá está el valor convertido, perdón. Entonces, punto 2, 3, 4, 9, 3, 4, 5, 6, 8, 4, etcétera. Ya es un valor que es muy próximo al valor objetivo en decimal. Y finalmente aquí se está calculando el error de la contribución, ya de la suma. ¿Cómo es el error en cada bit? Obviamente el error es el 100% cuando no hay contribuciones, pero en lo que empieza a haber contribuciones, el error va decayendo 46%, 20%, 6%, 0.2%, no hay contribuciones, vuelve a ver, cae a 0.03%, no hay contribuciones, vuelve a ver, cae a 0.04%, etc. Y esta columna nos habla del porcentaje de error. ¿Cuál es el porcentaje de error? Miren, en muchas ocasiones es un poquito complicado decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero que el error sea aquí en 1 por 10 a la menos 5, menor a 1 por 10 a la menos 5, porque a veces los números en su naturaleza, en la naturaleza del problema, son números más pequeños, o pueden estar aquí, va a generarse mucho error en los cálculos. Entonces, para evitar ese error, a veces se habla de que quieres que el error sea menor que un cierto porcentaje. Bueno, si es así, muchas veces lo que se puede hacer es llenar una tabla como esta y encontrar el punto en donde tú estableciste la cota de error. Si se dijo que quiero que sea menor a 0.0005%, pues aquí pararía en el bit número 19. Aquí el error es menor a 0.0005%. Entonces esta es la otra manera de especificarlo, como un porcentaje de error con respecto al valor de la fracción. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es importante visualizarlo, ¿verdad? Que es otra manera de verlo. Sí, entonces continuaríamos con nuestro ejercicio. El número menos 102.34, a binario en complemento a 2. Los resultados son los siguientes, aplicando ya todo lo que vimos. En principio, el entero requiere 7 bits. La fracción se le da una tolerancia de 10 a la menos 7. Y de acuerdo con la expresión matemática que vimos, requiere 24 bits. Ya estoy hablando de las conversiones, la parte Z es 11001110, la parte Q toda esta cadena de bits, que son 24 bits, son muchos bits. Unimos las dos cadenas con el punto binario y ahí tendríamos que, como es un número negativo, bueno, primero hicimos la conversión al número positivo. Hasta aquí es el número positivo literalmente, pero no está en complemento a 2. Para estar en complemento a 2 le falta el bit de signo, es muy importante. Porque si aquí yo dijera, este está en complemento a 2, es un número negativo. Y no, hasta este punto solamente fue el 102, todavía no tiene la conversión a negativo. Entonces, para que sea un número en complemento a 2 debe tener el signo. Ese le da la característica de complemento a 2 aunque sea un número positivo. El número positivo se ve aquí porque es un 1 y este es un 0. Y finalmente hacemos el complemento a 2 con el algoritmo que acabamos de ver. Entonces sería un 1, el primero es 1 y todo lo demás se encuentra o se complementa. De esa manera, fíjense cómo el bit de signo pasa a 1, con lo cual se hace negativo. Y si recordamos, en 8 bits, este tiene un valor de menos 128. Menos 128 más todo lo que está aquí, la suma de todos estos nos da el menos 102.343234 con una precisión o con un error menor al 1. Del 1 por 10 a la menos 7. Entonces, esa es la manera. Yo creo que esta diapositiva es la que resume todo el procedimiento y aplica todas las expresiones que acabamos de ver. Y bien, en conclusión sobre este punto, bueno, comentar que esta es la manera de convertir un número positivo, si no tuviera el signo, un número positivo en complemento a 2. Y la siguiente, la expresión hacia abajo fue el resultado a que se llegó al convertir un número en complemento a 2, que es de naturaleza negativo, como está aquí. Entonces, de hecho, al ver
la conversión de decimal a complemento de un número negativo, pasamos por el paso de hacer primero el positivo, que es la manera más general de proceder. Entonces aquí ya tenemos el valor correcto. El valor convertido ya en binario en complemento a 2. Esta tabla, como en el caso anterior, tiene las mismas columnas. Y observamos que, bueno, aquí está el 10 a la menos 7. Y aquí es menor que 10 a la menos 7 en el 24avo o 24º bit, con un error porcentual del 1.66 por 10 a la menos 5%. Es algo bastante aceptable. De hecho, las operaciones de punto flotante de 32 bits que manejan todas las computadoras, la mayor parte de las computadoras pequeñas que se manejan con punto flotante de 32 bits, tienen esta precisión. Sí, esa es la precisión decimal que manejan. Y este es el porcentaje de error que llegan a manejar. De hecho, en cuanto a la precisión, con un truco que se llama normalizar, que veremos posteriormente, llega a ser todavía mayor la precisión. Por ahorita lo dejamos aquí en 24 bits directos, pero con un cierto truco que veremos que se llama normalización, puede ser todavía mucho más pequeño ese número. Muy bien. Dejamos el tema de la conversión y vamos a ver las operaciones aritméticas. La operación de suma entera ya se trató en otros videos previamente, otros videos invitados de otros profesores de la universidad por ahí que ya vimos previamente en esta unidad. Y vamos a ver aquí cómo se hace la suma entera de números complemento a 2. Este enunciado nos dice que la suma y la resta de números en complemento a 2 se realizan de la misma forma que con números enteros regulares. Entonces aquí lo tenemos, la suma entera, en principio. Este es el número, acuérdense que dijimos que cuando eran puros unos, independientemente del número de unos siendo entero, su valor es menos 1. A este número le voy a sumar 4, es el que tenemos aquí. Entonces menos 1 más 4 me debe dar 3. 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 0 va 1, 1 que llevamos más 1, 0 va 1, es que se desprecia, es el bit de acarreo. Y ya sabíamos que este bit no tiene significado, mientras de que estemos trabajando dentro del rango de la representación, ¿verdad? Aquí está la representación. En este caso de 4 bits quiere decir que va a ir de menos 8, que es el bit más significativo encendido, el 1 y todos los demás en 0, hasta más 7, que es en 0 y todos los demás en 1. Entonces, el resultado de la suma no desborda la representación de 4 bits. Por lo tanto, pues no da mayor problema. Hay que tener mucho en cuenta esto, que no hay el desborde. Menos 4 menos 1 menos 4 sumados nos da menos 5. Si aquí está el menos 1 y el menos 4, es menos 8 más 4 menos 4. Es 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 0 va 1. 3 unos nos da un 1 y va 1. Y es un acarreo unitario. ¿Sí? Aquí sí lo pusimos, pero se ignora y el resultado realmente tiene sentido aquí. Es 1, 0, 1, 1. Es menos 8 más 3 menos 5. Ahí estoy aplicando de forma económica la ecuación que vimos de conversión de forma directa. La resta binaria fundamentalmente es la misma operación de resta binaria, en donde tendríamos 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 1. Significado, en complemento a 2, este es menos 1, este es 4. De hecho, es la misma operación que tenemos acá de suma, pero en resta. Y el resultado es menos 5, es más 8, menos 3, perdón, menos 8 más 3, más menos 5. De este lado tenemos otra resta, en este caso los mismos números que están representados en esta suma, ahora tenemos en resta. Menos 1 menos menos 4, menos por menos da más, entonces menos 1 más 4 más 3. Operacionalmente 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Directamente el 3. No hay préstamos hacia el exterior. Y es de esperarse que en la generalidad de los casos no haya préstamos cuando no estamos rebasando la representación. Vamos a ver ahora qué ocurre con un número
en complemento a 2, que está compuesto por una cadena de 4 bits, y de esos 4 bits tienen el bit de signo en medio, es decir, en la posición 2. Serían los mismos números, y aquí retomo lo que habíamos comentado previamente, en el sentido de que los números son una abstracción. El sumador o el algoritmo de suma es el mismo, lo único que cambia es la interpretación que hacemos. Entonces, aquí la suma fue 0, 0, 1, 1. Aquí la suma es 0, 1, 1 igual, porque el algoritmo de suma se lleva igual. Pero al asumir el punto binario en esta posición, estamos generando o estamos asumiendo que este es un número complemento a 2 que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, este valor que tenemos aquí con puros unos, acuérdense que se había comentado que equivale a la resolución en negativo de lo que es la potencia más pequeña de 2, que en este caso es 0.25, es este bit, es menos 0.25. Eso lo estamos diciendo porque ya lo habíamos deducido, pero también podríamos hacer menos 2 más 1, 1, menos 1, perdón, más 0.5 menos 0.5, más 0.25 menos 0.25, es la aplicación de la ecuación de conversión de decimal a binario, perdón, de binario decimal. En el caso inferior tendríamos 0 más 1, perdón, 0 más 1 más 0 más 0 me da 1. Es el valor que tenemos aquí. Entonces la suma es menos 0.25 más 1, 0.75. Vamos a verificarla del otro lado. Tendríamos, bueno, el resultado ya lo conocíamos, 0, 1, 1, pero ahora tenemos el punto aquí. 0 en menos 2 me da 0, 0 en 1 me sigue dando 0. 0.5 en 0.5 me da 0.5, más 0.25 en 0.25 me da 0.75. Y se verifica la suma. La otra suma, mismo procedimiento, menos 0.25. Aquí el que era un 4, un menos 4, pasa a ser menos 1 porque es menos 2 más 1 menos 1. La suma de menos 0.25 menos 1 es menos 1.25, perdón. Y eso nos da, lo podemos verificar acá. Este se ignora, es menos 1, perdón, menos 2 más 0, menos 2 más 0.5 menos 1.5, menos 1.5 más 0.25 menos 1.25. Entonces aquí tendremos ya lo que es fundamentalmente el resultado. ¿Sí? Entonces vemos que el algoritmo es el mismo y lo que cambia es la interpretación numérica. Igual si yo pongo el punto en vez de aquí lo pongo acá y en vez de aquí lo pongo acá, pues fundamentalmente tendría un cambio en los números. La operación de suma es la misma y verificaríamos nada más que la nueva interpretación de los números sea congruente, que no genere una interpretación que no corresponda. Lo siguiente es hablar de la resta. Hablamos de la suma, la resta una vez más. Algorítmicamente la resta se aplica igual que la resta normal. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Los mismos bits que tenemos aquí son los bits que obtuvimos acá. La interpretación es la interesante. Es 1, 1, 1, 1, es menos 0.25 menos 1. Menos 0.25 menos 1 me da menos 1.25. Se debería de ver reflejado acá. Menos 2 más 0 menos 2 más 0.5 menos 1.5 más 0.25 menos 1.25. Entonces se verifica la resta. De este lado no tendremos ninguna sorpresa, básicamente son los mismos bits. Ahora en resta, se resta, ¿verdad? Y realmente veríamos que este es un menos 1. Menos 1 por menos me da más. Menos 0.25 más 1.75 es el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a verificarlo y directamente vemos 0, 0, 0.5 más 0.25, 0.75, con lo cual se verifica la resta.
Estos ejemplos son muy simples, son de 4 bits, pero ustedes pueden tener una cadena de cualquier longitud y el resultado es el mismo, sigue siendo una cadena de bits. Sí, sigue siendo el mismo algoritmo y se le da la interpretación de acuerdo a la posición que tiene el punto dentro de la cadena. La multiplicación, bueno, la multiplicación es un poquito intrigante y nos habla de algunos hechos importantes que no debemos, no debemos de dejar pasar. Bien, vamos a comenzar. La multiplicación se realiza con el mismo algoritmo de multiplicación convencional, que es ir generando productos parciales desplazados y al final sumarlos. Aquí tenemos el producto de 11 por 4, 44. Es prácticamente una multiplicación entera, digamos, natural. Si yo interpretara esto como un número binario, complemento a 2, con el punto en la segunda posición, yo debería decir que este es menos 1.25, este es 1 y el producto de ellos es menos 1.25. Sin embargo, al observar aquí veo que de entrada el número es positivo, ¿sí? Entonces, obviamente, esta cadena de bits no va a corresponder con este valor de manera directa. Entonces, eso quiere decir que el algoritmo de multiplicación, a pesar de que es el mismo que para números binarios, pues debemos de agregar la consideración de lo que es que está en complemento a 2. Entonces, lo que debemos hacer es, vamos a tomar la misma operación, pero ahora para cada uno de los productos parciales vamos a ocupar la representación que tendría el número al multiplicar. Sabemos que un número de 2 cifras por uno de 2 cifras nos produce 4 cifras. Uno de 4 cifras por otro de 4 cifras nos produce 8 cifras y así sucesivamente. Entonces, si sabemos que el resultado va a ser de 4 bits por 4 bits, va a ser de 8 bits, lo que vamos a hacer es tomar el bit de signo y extenderlo hasta la representación, que son los 8 bits. ¿Sí? Y vamos a hacerlo siempre hasta llegar a los 8 bits del resultado. En este caso, todos los demás, el único que va a tener 8 va a ser este va a tener 7, va a tener 6, va a tener 5 o n más 1. Y entonces tendríamos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 y esta región amarilla es el bit de signo extendido. ¿Sí? Este fue el producto de este número por este 1. Tenemos el bit de signo extendido y todo lo demás lo tenemos en ceros. Vamos a hacer las sumas. 0, 1, 1, 0, 1 y puros unos. ¿Sí? Si nosotros le damos el significado que tiene de que es un número en complemento a 2, que tiene aquí un punto binario y aquí un punto binario, vamos a encontrar que tiene 4 posiciones para el punto binario, porque tiene 2 aquí, 2 acá, entonces nos lleva a decir 1, 2, 3, 4. Entonces el punto binario lo tendríamos allí. Y estos bits de aquí, realmente todos estos 3 bits se pueden considerar como extensiones del signo. Estos dos son extensiones del bit de signo en el resultado. Y el auténtico bit de signo es este que estoy señalando. Entonces tendríamos 1, 0.11. Este valor de aquí es, bueno, y ceros que no contribuyen con nada, 0 a la derecha no vale. Este valor que tenemos aquí, lo vamos a enmarcar. Este valor que tenemos aquí es menos 1.25. Entonces sí, aquí observamos que el algoritmo funcionaría de esta manera, como lo estamos señalando. Vamos a marcar entonces que el valor inicial, que es menos 1.25 por 1, me da menos 1.25 en la multiplicación.
Ahora es importante notar, bueno, el algoritmo podríamos resumirlo en que vamos a tomar el producto del bit del multiplicador por todo el multiplicando para generar el producto parcial. Vamos a agregar bits de signo extendiendo este hacia acá y de ahí hacia allá, hacia todos los demás, y vamos a hacerlo para cada uno de los bits del multiplicador. Vamos a ir replicando el multiplicando desplazado como es el algoritmo normal, pero vamos a seguir haciendo la extensión de signo en todos los casos, y eso va a permitir llegar a un resultado que en sí es un número en complemento a 2 y representa el producto correctamente. Creo que es bastante interesante el procedimiento. Vamos a ver un ejemplo con otros números un poquito diferentes. ¿Qué pasaría si multiplico menos 1.25? Lo multiplico por menos 1.75. Bueno, ese producto de menos 1.25 con 1.75 es menos 2.1875. Evidentemente, este producto tiene un grado de complejidad mayor que el anterior porque el multiplicador tiene 3 unos, tiene un 0. Entonces vamos a realizarlo de acuerdo al algoritmo que vimos en este producto que tenemos a la izquierda. Lo que está marcado en amarillo es el multiplicando desplazado de acuerdo al multiplicador. Entonces podríamos pensar que el multiplicador hace las veces de una instrucción que dice suma desplazado, ¿sí? Siempre que el bit sea 1 y no sumes si el bit es 0. Entonces nos queda 1, 1, 1, 0. En esta cadena, bueno, en esta secuencia, esta es la que tiene valor. Y fíjense cómo aquí tenemos un 1 y tenemos el bit de signo extendido, un 1, bit de signo extendido, 1, bit de signo extendido, 0, bit de signo extendido. Hacemos la suma de todos los productos parciales, 1, 1 más 1, 0 y va 1, 1 más 1, 0, más 1, 1, llevamos 1. Aquí volvemos a tener 3 unos, el número de unos es impar, que es 1, mandamos 1, 3 unos, el número de unos es impar, 1, mandamos 1 a la siguiente columna, son 4 unos, es un número par, ponemos 0 y mandamos 2 unos, aquí hay 5 unos, es un número impar de unos, ponemos 1, mandamos 2 unos para acá, son 5 unos, mandamos, es un 1 aquí, y lo que pasa es que ya no nos interesa, ¿verdad? Ya queda fuera de... Y el resultado, una vez más, vamos a considerar que tenemos una cierta cantidad. Tenemos una cantidad de... en el punto de bits antes y después del punto, entonces tendríamos menos 1.25, tendríamos 1.75 y el producto es menos 2.1875. Vamos a ver, vamos a tomar los 1, 2, 3, 4 bits, 1, 2, 3, 4, situamos el punto y este es el bit extendido de signo. Entonces realmente para simplificar el cálculo, aunque en rigor estricto deberíamos de empezar aquí, vamos a simplificar empezando aquí y tendríamos 1, 2, menos 4 más 1 más 0.5 más 125 más 0 más un 16avo, que es la potencia más alta, que es 2 a la menos 16, aquí, a la 1, a la 2, a la 4, perdón, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 16, ¿verdad? La más pequeña, 2 a la 16, y entonces, pues eso, si lo suman ustedes, les va a dar este valor. Entonces, el resultado, podemos decir, con punto binario, es el que tenemos 1101, 1101,
Y pues fundamentalmente si removemos el signo extendido es 101, 1101. Y por último, la suma de todos los valores es menos 4 más 1 más un medio más un cuarto más un 16. Nos da menos 2.1875. Entonces esa es la manera de hacer multiplicaciones. Debemos también aclarar que si tuviéramos aquí un número negativo, esto no funciona. Un número negativo aquí, si se acuerdan, dijimos que esto era como un algoritmo en donde el 1 indica suma desplazado, el multiplicando, perdón, y cada bit del multiplicador sería como una instrucción. Como el bit de signo está implícito en la representación, realmente ya no es válido el valor del multiplicador, porque ya no representaría o ya no podría generar el mismo resultado, porque ya se perdió el sentido del algoritmo. Entonces el algoritmo que nos dice suma los productos desplazados, los productos parciales desplazados, carece de sentido cuando este número es un número en complemento a 2 negativo. Sin embargo, si este es positivo o es negativo, el algoritmo funciona perfectamente. Más adelante en los multiplicadores veremos el algoritmo de Booth, que es un algoritmo que permite multiplicar en ocasiones en las que multiplicando sea un número negativo, perdón, el multiplicador sea un número negativo, y además es un algoritmo que ahorra operaciones de suma al momento de realizar de hecho, multiplicación y suma al momento de realizar las operaciones. Bien, esta sería ya para concluir el formato IQ. ¿Qué es el formato IQ? El formato IQ es la representación compacta de una representación, es la designación compacta de una representación en complemento a 2, especificando la cantidad de bits de la parte entera, incluyendo el bit de signo y la parte fraccionaria. El formato IQ se representa de la siguiente forma. ¿Sí? M, Q, N, en donde M es el número de bits de la parte entera, N el número de bits de la parte fraccionaria. Muy bien. Lo expresé invertido a como lo habíamos manejado, donde n era la parte entera y m la parte fraccionaria, pero pues a final de cuentas esto es inmaterial. La realidad es que simplemente para formar la representación IQ tendríamos que poner un bit para la parte entera, o perdón, si fuera por ejemplo un bit para la parte entera y 15 para la fraccionaria, yo lo escribiría así, 1Q15, o de hecho se escribiría así. Si fuera 8 bits para la parte entera, incluido el bit de signo, y 24 para la fracción, sería 8Q24. ¿Verdad? Simplemente esta es la notación, pero es una manera muy elegante y compacta de hablarnos de la naturaleza del número en complemento a 2. Dice 8 enteros, 24 de fracción, 15 de fracción, 1 entero. Y a pesar de que este número sea más rico en resultados, es decir, te provee 2 a la 32 combinaciones y este 2 a la 16, el microcontrolador muchas de las veces, o el microprocesador, o el sistema digital, utiliza una representación de 16 bits en la que solamente hay un bit para el signo y todo lo demás es fracción. Se comprende porque la representación numérica pues es finita y hay que hacerlo con mayor resolución. Y bueno, pues eso nos da una representación de 1Q15, aunque hay veces que la gente puede hacer aritmética con números enteros que representan fracciones, pues es más realista hacerlo directamente y nos evitamos hacer factores de escala posteriormente o incluso antes de hacer las operaciones. Dice, si la parte entera solo consiste de un bit, suele omitirse y las representaciones quedan como Q15, Q31, Q63, etc. para cadenas de 16, 32 y 64 bits respectivamente. Entonces bien, pues con esto damos por concluido este tema. Espero que haya sido de su entero aprovechamiento y dejamos esta lección hasta donde está.